Buenas tardes, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y también a nuestros amigos que nos acompañan y que a través de estos medios estamos teniendo este contacto. Gracias por estar ahí. Esperamos que hayan sido días en donde estemos disfrutando de la tranquilidad, la paz, aprovechar al máximo estos días obligatorios de aislamiento social. No es cuarentena, probablemente algunos pueden estar en esa situación. Eso implica el estar afectados. Como fuere, gracias por estar ahí. Gracias también a aquellos que han estado sintonizándose vía estos recursos de la internet. Y gracias al Señor por ello. Como es notorio, tuvimos algunas dificultades, más de las esperadas o sospechadas, literalmente apagones inesperados y reiterados y algunas otras cosas más, pero gracias al Señor que con todo ya podemos estar en contacto más o menos normal con ustedes. Queremos también decir para nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga que desde un primer inicio que se comenzó a configurar esta situación de emergencia, también comenzamos a pensar en algunos que podría afectarles más. Es en ese sentido que como consejo directivo de la iglesia cobró un rol de consejo de emergencia también. Y estuvimos pensando en algunos de ellos, en aquellos que podrían ser más afectados. Inmediatamente elaboramos una lista pensando en quiénes podrían ser estos los más afectados e intentando llegar y llevarles algo de ayuda. Esperamos que así haya sido. Gracias al Señor por ello. Quiero agradecer el trabajo del equipo del Consejo Directivo, me refiero a los diáconos, ¿no es cierto?, encargados de esas áreas. Bien, gracias al Señor por eso. También ya estamos casi a puertas de cumplir una primera semana de este mecanismo dentro del aislamiento social obligatorio, cual toque de queda. Esperamos que esto reduzca el impacto. Se sabe, lo dijo el presidente, que esto no iba a hacer que desaparecieran los casos, obviamente, sino que se esperaría que esto no levantara una curva, que hicieran, me refiero en términos estadísticos, que hicieran manejable esta situación de salud, esta situación de emergencia sanitaria. Ya estamos al final casi de esta primera semana y esperamos que así estemos poniendo nosotros de nuestra parte. Les recuerdo, así como mencionamos que una de las maneras más efectivas en la previsión es recordar que el virus se mueve con nosotros, por ello lo del aislamiento, de esta mitigación, así se dice dentro de esos mecanismos. De la misma manera, también recordar que hay una cura, solo hay una cura para este virus. No me refiero en el ámbito de autoridad médica, no hay una cura, esto, ya que el virus no es vida en sí. Me refiero en otro mecanismo. ¿Cuál es la única cura? La solidaridad. Y no cabe duda que esta es una oportunidad, un desafío para la solidaridad mutua. Pensar en el otro antes que en nosotros. Y con ello podemos también nosotros crecer. Si los demás están bien, harán que nosotros también estemos bien. Así que ahí está un mecanismo del cual podemos aprovechar también la solidaridad. Al término de nuestra, si es que lo olvido, no quisiera olvidar, al término de nuestro estudio de esta noche, no olvide también alrededor de las 8 más o menos, no olvide brindar ese significativo pero muy elocuente aplauso a aquellos que están ahí jugándosela día a día, ahí en la primera línea de batalla, ¿no? Ya lo dijimos, el personal médico, hay más de una decena de profesionales de la salud que están afectados, infectados por este virus, mire, y en su entrega de labor. También por el personal que cuida el orden y la seguridad, la policía, el ejército, la fuerza de apoyo, los bomberos, ¿no es cierto?, el serenazgo. También, como no, el personal que se encarga de mantener, hacer la limpieza, dadas estas circunstancias, exponiéndose todavía. Lo menos que podríamos hacerles es agradecerles y esperamos muy significativo aplauso. Hagamos patria también de esta manera, ¿no? Que podamos decir vale un Perú. Con esto en mente, esperamos que esta noche también sea un tiempo de bendición con la palabra. Hoy estamos terminando nuestro rápido
repaso de este Salmo 91, este Salmo tan conocido. Así que vamos a orar un instante antes de hacer nuestro repaso. Les invito a acompañarme en una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la semana que nos diste, una semana demasiado singular en todo aspecto, pero sabedores de que a ti nada te sorprende. Aún nuestras necesidades, aún cuando la tradujésemos en una oración, antes que la primera palabra de la oración esté en nuestros labios, he aquí tú ya la conoces toda. Y esa es nuestra confianza, que tú puedes oír y leer nuestros pensamientos. Tú puedes entenderlos mejor que nosotros. Aprovechamos desde ya, Señor, pedirte por nuestra patria, por nuestros compatriotas en general, para que esto nos sirva a todos de una manera muy trascendental, para reflexionar, para poder también nosotros sensibilizarnos, ojalá ante ti, ante tu realidad, qué frágil que es nuestra vida. Y también ante la realidad, quién sabe el dolor que a otras familias estén pasando. Ya hay fallecidos, familias afectadas, familias que están en la zozobra pensando qué va a pasar porque algún familiar ya ha sido infectado. Amado Dios, que esto sea, como nos dice tu palabra, no sea para muerte, sino para tu gloria, como es tu propósito. Y una vez más, Señor, por todo eso, ese personal que está en la primera línea, dale fortaleza, sabiduría, comenzando por nuestras autoridades, por el presidente y a todos nosotros como ciudadanos que cumplamos un rol responsable. Una vez más ahora, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 91. Hemos estado viendo allí, hagamos un rápido repaso del día jueves sobre las amenazas y las alternativas. Vimos que no era la primera vez, me refiero a lo que estamos viviendo nosotros, y ya nosotros lo decimos en un término mundial, no solo peruano, obviamente singular también, en cuanto a esta peste, pestilencia o plaga. Y vimos que hay algunas alternativas. Y estas alternativas no solo no solo tienen que ver con el campo sanitario, objetivo, natural, sino aún en lo espiritual. Y esta mañana, seguramente, esperamos que usted haya estado viendo cómo también en este pasaje, en el versículo 4, encontramos la ayuda y los alcances de esta ayuda. ¿No es cierto? Estuvimos mirando allí, enfocándonos en el versículo 4 del Salmo 91, cómo la seguridad que nos brinda el Señor es mejor que la que brinda un águila. En esta noche estaremos mirando, hablando de esta misma ayuda, las aplicaciones que esta ayuda tiene que dar. Hagamos un repaso de lo que encontramos en el Salmo 91. Encontramos, si usted hace aquí, revisa el Salmo rápidamente, encontramos cómo Dios mismo se compromete a cumplir con el creyente. Varios verbos que están relacionados con el creyente, como una promesa futuro. Le pondré en alto, versículo 14, versículo 15, yo le responderé, versículo 15, con él estaré yo en la angustia, el mismo versículo 15, le glorificaré, versículo 16, lo saciaré de larga vida, versículo 16, y le mostraré mi salvación. 6 promesas ahí que Dios asegura. Wow, en medio de este panorama tan desesperanzador, encontramos la providencia, el poder de Dios que nos da tanta esperanza. Él mismo va a decir por 3 veces, de una manera hablando cual una segunda persona, hablando en referencia a Dios. Él te librará, versículos 3, 14 y 15, te cubrirá, a sus ángeles mandará acerca de ti. Así que mire esa seguridad. Y antes de entrar de lleno, también encontramos allí que morará, nos dice el Salmo 1, estarás seguro, no, versículo 4, no temerás, versículo 5, versículo 8, mirarás, verás, versículo 13, pisarás, hollarás, y versículo 15, me invocará. Literalmente, como habíamos indicado, no es coincidencia estas estructuras que se repite, esta consonancia. La Biblia, que es un libro que fue hecho para ser oído, antes que para ser escrito, la Biblia como libro escrito recién es moderno, recién es ahora último, hace 500 años con la imprenta.
y por ello que apelaba a nuestro oído, a la consonancia. Hoy le llamaríamos rima, para que estemos muy atentos. Así que aquí hay cosas que se están repitiendo para que el que tiene oídos oiga, y para que, como diría el apóstol Santiago, que no solamente seamos oidores sino hacedores. En esta noche vamos a ver qué medidas determina Dios. Entonces nos estamos refiriendo a qué mecanismos, qué formas, qué medidas determina Dios para realizar esta ayuda. ¿Es una ayuda universal, generalizada y restricta? No es así, no necesariamente. Veamos entonces cuáles son estas medidas que Dios determina para realizar esta ayuda. Así que estamos siempre en el Salmo 91, nos enfocaremos en los versículos 11 y 12. Y la primera cosa que encontramos de las medidas que determina Dios, la encontramos en el versículo 11. Vamos a ver cómo Dios mismo envía a su personal. Él tiene un personal a su cargo, el cual ejecuta. Dice el versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Así que aquí aparece su personal, y son los ángeles. En la Biblia, el estudio de los ángeles o la angelología es un estudio también propio y particular. Y hay, como siempre, cosas que decir, muchas cosas que decir. Sin embargo, podemos establecer algunas. Establezcamos una muy importante por contraste, y es que Dios no es el único que tiene ángeles. Satanás también tiene sus ángeles satánicos. La Biblia dice en Mateo 25:41 que habla del diablo y sus ángeles. En 2 de Pedro 2:4 nos relata que hubieron algunos ángeles que pecaron. Sabemos que estos fueron ángeles de un grado superior especial. Y nos dice en Apocalipsis 12:8, hablando de Satanás mismo, el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás y sus ángeles. Así que Satanás también tiene sus servidores satánicos, sus mensajeros. La palabra ángel, angelos en el griego, es mensajero. Pero aquí, gracias al Señor, no se está refiriendo a ellos. Sin embargo, debemos estar atentos, ya que Satanás, dice en 2 Corintios, él muchas veces se disfraza como ángel de luz. Aquí está hablando, en nuestro texto, versículo 11, a sus ángeles, está hablando del Señor. Así que el Señor sí tiene sus ángeles y son santos. Nos dice en San Juan 1:51 y Hebreos 1:6, los ángeles de Dios. Estos son los servidores de Dios. Nos dice que son santos ángeles, Mateo 8:36, y se repite en otras 3 citas. Así que los ángeles del Señor son ángeles santos. ¿Quiénes son entonces? Los ángeles de Dios son mensajeros con la meta de manifestar un mensaje. No hay mensaje sin mensajero. Y viceversa, donde hay un mensajero, un ángel, hay un mensaje. Pero no es solo un mensaje en el sentido de una comunicación o una información, sino también un ministerio, una meta que manifestar. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 13 y 14, hablando de los ángeles, en el versículo 13, en el 14 añade con una pregunta retórica: ¿no son todos espíritus, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que los ángeles tienen un encargo también particular, no solo entregar mensajes, sino cumplir un ministerio, cumplir una meta. Tal es así, como hemos mencionado, hay tanto que decir, que en el mismo libro de Hebreos nos va a decir que algunos llegaron a hospedar ángeles sin saberlo, ciertamente. Así que aquí encontramos que Dios mismo envía a su propio personal. Esta es una de las maneras en que Dios manifiesta, instrumenta su providencia. Los ángeles, sus mensajeros, los servidores santos de Dios se van a encargar de esto. A propósito, cuando hablamos de los ángeles, no es fantasía, no es una leyenda hablar, por ejemplo, del ángel de la guarda de los niños. Eso también está en la Escritura. Dice el libro de Mateo que estos pequeños, sus ángeles en los cielos, y esto no es una invención, es una realidad. ¿Por qué los niños? Porque obviamente los niños, por su inocencia, su fragilidad, están mucho más expuestos, ¿no es cierto?, al peligro, y Dios en su sabiduría, en su providencia, cuida de ellos.
Así que no es una invención, ni una leyenda, ni un mito popular, es una realidad también. Hay mucho que decir, hasta cuándo se encargan estos y también otros creyentes, lógico que sí, leímos en el libro de Hebreos que son servidores, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que claro que ahí están los ángeles. Así que Dios mismo envía su personal. No es un Dios que usa el azar. Algunos prefieren creer, confiar en la suerte. Yo prefiero creer y confiar en el Señor. No tengo tanta fe como para creer en el azar, en el albur, en la buena suerte. Mi fe es tan escasa y apenas se basa en la Escritura, y por eso prefiero creer en ese Señor que tiene un control instrumentado. Como hemos visto, a sus ángeles mandará. Él los comisiona de una manera personal. En segundo lugar, además de que Dios mismo envía a su propio personal, en segundo lugar, Dios mismo establece su prerequisito. Dice el versículo 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Así que aquí está delimitado la función, el alcance, el prerequisito de esta protección, que te guarden en todos tus caminos. Ahora, y esto nos lleva a recordar, no tenemos el tiempo para reseñarlo totalmente, cómo a propósito Satanás mismo, cuando tentó al Señor Jesús en el desierto, usó la Escritura, y por ello descubrimos que Satanás es también muy bíblico. Obviamente, como dijimos, como lamentablemente es el caso de algunos, pueden usar la Biblia de una manera incorrecta. Y Satanás usó justamente este pasaje para tentar al propio Señor. Ahora, ¿y cuál fue la tentación? Él citó justamente este versículo, el versículo 11, pero lo citó usando una de sus estrategias comunes. ¿Cuál es? La omisión. Satanás tiene dos estrategias: añade a la Escritura y otras quita de la Escritura. Una de las más comunes aparentemente en nuestro contexto es el añadir a la Escritura. La Escritura dice algo y nosotros le añadimos de una manera inértica, por inercia, algunas cosas. Y este añadido, seguro bien intencionado, se transforma automática e inspiradamente en palabra de Dios. Y no es eso lo que dice la Escritura. Tenemos que estar ciertos de lo que dice la Escritura. Ni más, ni menos. La otra estrategia él omite. Y fue lo que hizo Satanás. Porque aquí el prerequisito no era que iba a mandar a sus ángeles irrestrictamente, sino que te guarden en todos tus caminos, justamente lo que no quiso citar Satanás. Hablemos entonces de qué caminos se refieren. Hay dos tipos de camino: el camino de las gentes, y ahora entendemos que obviamente este camino se refiere a la manera de vivir, a la vida de las personas, y hay tanto para mencionar. Mencionemos algunos pasajes. Dice en el libro de Hechos 14, versículo 16, que en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y esto es propio de nuestra naturaleza, es propio de nuestra supuesta autonomía y autosuficiencia, de nuestra autoestima, de nuestra propia libertad, nuestros propios caminos, traducido en decisiones, prerrogativas, etc. Y lamentablemente estos, como dice también Romanos 3:16, son quebranto y desventura. El libro de Proverbios es uno de tantos libros que abunda en demasiados conceptos sobre este camino. Contrasta el camino del sabio y el camino del necio, y va a decir que, por ejemplo, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Lógico, nadie va a decir que se encuentra en un camino malo, un camino incorrecto, porque si lo reconociera no sería tan tonto, tan necio de, sabiéndolo, mantenerse. Sin embargo, Dios, Él va a decir que aunque todos los caminos del hombre son limpios, en su propia opinión no es así. Más aún, por 2 veces, por lo menos, el libro de Proverbios afirma que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Y esa es una de las cosas más terribles. Hoy vivimos, como han dicho algunos, en una cultura de muerte. En aras para promocionar la vida, se promociona
se abona la muerte, el aborto, el suicidio, la eutanasia, una cultura de muerte. Ni qué decir de supuestos mecanismos de diversión, de libertad, que no hacen sino restarnos de la vida. Hay caminos, como dice el libro de Proverbios, que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Así que aquí hay caminos que son los comunes a la gente, pero son caminos totalmente equivocados. Pero también vamos a ver cuáles son de estos caminos que habla el libro de Salmo 91, versículo 11. ¿A qué se refiere con estos tus caminos? ¿Cómo son estos caminos, estos tus caminos? ¿Cuál es el prerequisito aquí? Que te guarden en todos tus caminos. La Biblia nos dice esto muchísimo, ya mencionamos en Proverbios, pero vamos a tomar una vez más dos citas fuera del libro de Proverbios que resumen esto. Dice el libro de Hechos capítulo 13 versículo 10 que los caminos rectos del Señor. Así que los caminos que el Señor ha establecido son siempre rectos. También nos menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 15 versículo 3, famoso pasaje que hasta lo cantamos: justos y verdaderos son tus caminos. Así que los caminos del Señor, las sendas que hace el Señor, los lineamientos del Señor son solo justos y verdaderos. Así que tenemos aquí dos caminos que se contrastan. El Señor Jesús también habló de esto en el famoso pasaje de Mateo 7, donde Él afirmó que hay un contraste, dos tipos de personas, hay dos tipos de constructores, hay dos tipos de edificaciones, hay dos caminos, y hay uno muy ancho que lleva a la perdición, pero en cambio uno estrecho que lleva a la salvación. Así que cuando aquí menciona el pasaje, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, no se está refiriendo a un camino personal, particular, antojadizo, sino se está refiriendo a los caminos del Señor. Así que hay una garantía plena, total, mientras estos caminos sean los caminos que el Señor ha establecido. Dice el mismo libro de Efesios, capítulo 2, que hemos sido salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Él ha establecido buenas obras de antemano. Ahí está la verdadera predestinación bíblica, que como creyentes hay un camino que Él ha establecido. Así que mientras estamos en esos caminos, mientras nos mantengamos en esos caminos, podemos estar seguros de la ayuda de Dios, que nos guardarán en dichos caminos. Así que encontramos aquí que Dios mismo establece su prerequisito, que son sus caminos. Es un momento para recordar cómo es nuestro andar. Nos referimos en el sentido ético, moral, espiritual de la palabra, no en el sentido solamente físico, sino en el sentido moral, espiritual, no evaluados por nuestra propia opinión, ni por la opinión de otros, de nuestros amigos, ni de la mayoría, ni de los medios masivos, sino a la luz de la palabra de Dios. Recuerde que hay caminos que nos parecerán rectos, pero su fin, el final, el destino es muerte. Es lamentable decir, estamos viviendo hoy una situación tan dura ya en nuestro país, y donde se han tenido que tomar estas medidas restrictivas, ¿no es cierto?, que han afectado nuestros caminos. Y lamentablemente hay algunos que todavía no terminan de tomarlo en serio y continúan con sus formas de vivir, con sus propios caminos, y que probablemente les va a llevar a ser afectados, y quién sabe, Dios no lo quiera, al camino de muerte. Recuerde, Dios no quiere la muerte de nadie. Esta lamentablemente va a ocurrir a pesar del deseo de Dios, y es porque está muchas veces bajo nuestra propia responsabilidad. Entonces, ¿cómo hace Dios? ¿Cómo determina Dios esta su ayuda? Uno, Él mismo envía a su personal. A sus ángeles mandará cerca de ti. En segundo lugar, Dios mismo establece su prerequisito. ¿Cuál es? Que te guarden en todos tus caminos. No es en el camino que nos gusta, que queremos, sino en los caminos que el Señor ha establecido. Por último, ¿qué otra cosa determina Dios? En tercer lugar, Dios mismo se va a enfocar en su protección. Dice el versículo 12,
en las manos te llevarán. Hablando de estos ángeles, recuerda, era el personal que Dios usaba. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y aquí encontramos que Dios mismo se enfoca en la protección. ¿Qué tipo de protección? Hay dos protecciones, dos tipos de protección. La primera, una protección exclusiva. Note que dice, en las manos te llevarán. Recuerdan que hablábamos al inicio del versículo de las plumas, ¿no es cierto? Versículo 4, de las alas, las plumas, emulando a un águila. Y vimos y leímos en el libro de Deuteronomio, si mal no recuerdo, cómo el águila llevaba sus polluelos en sus alas. Y era una comparación metafórica hablando de Dios. Pero aquí, note que son los ángeles, no son águilas. Y son literalmente ángeles. Y que estos, dice el versículo 12, en las manos. Hasta donde sabemos, por la propia escritura, la descripción, parte de esta descripción que nos hace la escritura de los ángeles son cual seres alados. Tienen sus alas para volar. Pero no usan las alas para la protección. ¿Qué dice? En las manos, semejante a los seres humanos en ese aspecto. Así que eso nos recuerda del cuidado, de la protección exclusiva. No se lo echan al hombro, no lo ponen debajo de sus alas, en las mismas manos. Un cuidado, una protección exclusiva. ¡Qué seguridad! Esto nos recuerda lo que dijo el Señor Jesús, hablando de la vida eterna en San Juan 10, donde Él dijo que nadie las arrebatará de la mano. Y habló que su mano está en las propias manos del Padre. Doble protección. Así que Dios mismo se encarga de esta protección exclusiva a través de las manos de estos ángeles. En las manos te llevarán. Pero también esta protección es una protección evasiva. Dice el mismo versículo, en las manos te llevarán, las manos de los ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra. Note que es evasiva, no es destructiva. No dice para que destruyas la piedra, no dice para que desaparezca la piedra, no, sino para que tu pie no tropiece en piedra. Y esto nos recuerda una vez más qué es la seguridad. Es un principio bíblico. ¿Qué es la seguridad? No es la ausencia del peligro, de la amenaza, es la presencia de Dios, de su ayuda. Así que no evita la piedra, no desaparece, no destruye la piedra. Lo que hace es que tu pie no tropiece en piedra. Así que tenemos esta protección, la cual Dios mismo se encarga de detallar, de que los mismos ángeles van a llevar en las manos. Esto nos recuerda, a propósito, dentro de el ministerio de los ángeles, la angelología que mencionábamos, uno de los detalles que más me anima, me emociona, es pensar, que de repente usted ya lo sabía, que si nos tocara llegar al momento último de nuestra vida, a fallecer, literalmente sabemos por el Evangelio que son los ángeles que se encargan, es una figura que usa Dios para asegurar nuestra llegada al cielo. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo son los ángeles. Recuerdan que decíamos que tenían misiones especiales, ministerios, metas especiales, y aquí es, en sus propias manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¡Qué seguridad! ¡Qué protección que nos asegura Dios! Así que aquí está cómo Dios mismo se encarga de administrar estas medidas. Él envía a su personal, los ángeles. Él se encarga de establecer un prerequisito. Recuerden, es en sus caminos, no es en cualquiera. Y en tercer lugar, Él mismo se enfoca en la protección. Quisiera terminar con un versículo muy conocido en estos días. Qué bueno que eso está sirviendo, ¿no? Para recordar la palabra de Dios. Y recuerden, tenemos que ser coherentes, consecuentes, en un sentido respetuosos de la palabra de Dios y tomarla en su contexto. Recuerde, una verdad bíblica fuera de su contexto es una herejía. Repito, una verdad bíblica, sin embargo, si la sacamos de su contexto, es una herejía. Tomémosla en su contexto. Y dice el Salmo 56, versículo 3, tremendo versículo: en el día que temo, yo en ti confío. ¡Wow! ¡Qué hermoso! En el día que temo, yo en ti confío. Estamos viviendo una situación que ha puesto de relieve, ha hecho aflorar nuestros mayores temores mundiales, ni qué decir nacionales, familiares, personales. Nos ha hecho ver nuestra fragilidad, nos ha hecho ver que nuestra seguridad no es tal, y lo que ha hecho evidenciar y crecer es el temor, al punto del pánico, al punto de la desesperanza.
pues qué terrible es eso. Pero aquí dice este versículo: en el día que temo, yo en ti confío. Así que el mejor momento para confiar, el momento inevitable, es en el día que temo. ¿Se encuentra usted agobiado, atacado por los temores? A más de los usuales, el temor del día de mañana, el temor de la inseguridad, la incertidumbre, la enfermedad, etc. Pues yo en ti confío. Y esto es lo que nos recuerda este salmo. Recuerda, esperanza, por 3 veces se menciona. Y termino diciendo lo que dice el versículo 2. Diré yo a Jehová, Salmo 91 una vez más para terminar. Versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Literalmente, mi esperanza y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Termino con el versículo 4 y 5. Usted puede decir en esta noche que está seguro en lo que hasta aquí ha sido su punto, su objeto de fe. Usted tiene una religión, su religión le permite sentirse, estar seguro, le permite llegar más allá de la muerte, le permite, como dice el versículo 5, no temer. Pues el único que puede hacerlo es Dios por medio de su palabra. En el día que temo, en ti confío. ¿Estará seguro? ¿No temerá? Esperamos que, si no ha sido así, a partir de este instante lo sea. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda que eres un Dios personal, tan personal que siempre tiene tiempo para cada uno de aquellos que creen en ti, de tus hijos por medio de la fe en Cristo. Y gracias, Señor, que las restricciones sociales no te afectan, que tú siempre estás disponible para nosotros, a la distancia de un latido del corazón, de un pensamiento, y podemos ir a ti en todo momento. En el día que temo, en ti confío. Y en estas circunstancias que nos está tocando vivir, Señor, se ha acrecentado más estos temores, que sea también la oportunidad para que mucho más se acrecente nuestra confianza en ti. No una confianza vana, no una confianza emotiva, sino en la revelación de tu palabra. Nos recuerda ya que la fe, la confianza viene por el oír, y el oír por tu palabra. Todo lo contrario al temor. Y Señor, gracias por este salmo que nos recuerda todos los recursos que nos has dejado, tu personal, los requisitos y tu protección tan personalizada. Que esta sea una oportunidad para renovar nuestra confianza, renovar nuestra seguridad y así echar fuera todo temor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Al concluir, queridos hermanos y amigos, quiero agradecer por su atención y suplicar, apelar a su oración. Estamos tratando de ser sensibles a las circunstancias y en los días siguientes muy probablemente tengamos alguna sorpresa. Manténgase en contacto vía las redes, vía YouTube, ahora estamos ahí, para que Dios mediante habrá ahí alguna sorpresa en este mismo espíritu. Y esté listo en unos instantes, ya a las 8 vamos a dar nuestro sentido aplauso a quienes están haciendo una labor muy especial. Y no se olvide que siempre al inicio y al término de cualquier actividad, no olvide la desinfección. Y es lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Porque ya que nuestras manos son el vehículo, al tocar otros aspectos, otros dispositivos, utensilios, podemos también contaminarlo. Así que aprovecho de esta manera y espero usted también lo haga. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga.